y está especializada en lo que es el tacto protopático, el tacto grueso. A la lámina 5 y 6 se le conoce por el nombre de núcleo de Clarke. Núcleo de Clarke. Núcleo de Clarke. Clarke. El núcleo de Clarke. Y está relacionado con la propiocepción inconsciente. La propiocepción inconsciente. Es decir, aquella que viene de músculos y tendones y que no llega a la corteza, ¿no? Cuando caminamos, por ejemplo, no sentimos ni nos damos cuenta de la posición de nuestros músculos, tendones, articulaciones o ligamentos. Pero si nos doblamos un pie, por ejemplo, y se estira el ligamento, ahí sí lo van a sentir. Pero en forma de dolor. O cuando se consciente de la posición de nuestro cuerpo, eso también llega a la corteza cerebral, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber dónde está mi mano derecha y veo mi mano derecha, la veo, ¿no?, en el lado derecho de mi cuerpo. Esa percepción ya se hace consciente, ya no es inconsciente. ¿Por qué? Porque yo ya la estoy sintiendo, ¿no?, mi mano a la derecha de mi cuerpo. La lámina 7 se le conoce como lámina intermedia y tiene conexiones con el mesencéfalo y el cerebelo. Con el mesencéfalo y el cerebelo. Miren, la más grande de todas las láminas, la lámina 9, es motora. La lámina 9 es motora. Y la lámina 8 controla la actividad de la lámina 9, es decir, controla a la motricidad de la lámina 9. Controla la función motora de la lámina 9. Entonces, vamos a entender que hasta aquí la lámina 6 es el hasta posterior. Y todo esto acá es el hasta anterior. Esta es la zona intermedia. No es ni motora ni sensitiva, pero tiene conexiones con el cerebro y mesencéfalo, le manda información. Finalmente, en la comisura gris, en este puentecito de acá, encontramos la última lámina, que es la lámina 10, que tiene función visceral y vegetativa. Función visceral y vegetativa. Esto lo vamos a volver a nombrar después. Vamos a volver a nombrar. Hombre, agárrense bien y ahí vamos. Estoy viendo despacito. Yo nunca no me gusta paporretear a mí. No me detengo. A veces no terminamos la clase y ya la dejaremos para lo que sigue, para lo siguiente. Pero yo quiero que entiendan esto bien. Que no es nada del otro mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque de estas vías yo quiero saber cuál es su recorrido y qué tipo de información lleva. Nada más. Estamos viendo la parte anatómica nada más. Hay vías. En nuestro cuerpo viajan vías y llevan información hacia los estamentos más superiores, que son las vías ascendentes o sensitivas, como se conoce. Si la señorita, por ejemplo, se chanca un dedo con un martillo, ¿no?, ¿eso será consciente o inconsciente? Consciente. ¿Por qué? Consciente. ¿Qué va a llegar a dónde? A la corteza. Miren, ve, va a hacer este recorrido. A la corteza. Va a ascender. Por eso es vía ascendente. Y todas las vías ascendentes son sensitivas. Punto. No hay otra cosa, no hay excepciones, no hay nada en la regla. ¿Okay? Mientras que hay otras vías que son descendentes o motoras. ¿Por qué descendentes? Porque todas nacen acá, miren, en la corteza cerebral y de ahí bajan a los respectivos músculos del cuerpo. Esta es la dirección que tiene una vía descendente o motora. Por si acaso, no quede dudas, sensitivas y motoras. Listo.
Como le dije al inicio de la clase, la sensibilidad puede ser consciente o inconsciente. Es decir, hay vías sensitivas que son conscientes porque llegan a la corteza cerebral y vías que son inconscientes porque no llegan a la corteza cerebral. Así de simple. ¿No? Llegan por lo general al cerebelo, pero no llegan a la corteza cerebral. Si por alguna razón llegara a la corteza cerebral, ya sería consciente. Ya lo sentiríamos nosotros. Las vías conscientes, aquellas que llegan a la corteza cerebral, son la bulbotalámica, que se encarga de, ¿no? Que se encarga de tacto epicrítico, el tacto fino, tacto epicrítico. Vibraciones, tacto epicrítico, vibraciones y propiocepción consciente. Esa partecita, ¿se acuerdan de la propiocepción? Y llega a la corteza cerebral. Propiocepción consciente. Ya, tengan en cuenta esa información porque cuando hagamos las vías, ahí me van a tener que decir qué información llega. Espinotalámica anterior, que se encarga del tacto protopático. Es la especializada en llevar el tacto grueso. En cambio, la bulbotalámica lleva el tacto fino. ¿Sí? Para que venga hasta en eso hay un orden. O sea, no entran por cualquier vía, van por una vía específica. Espinotalámica lateral, que lleva dolor y temperatura. Es la vía termoalgésica. Y la vía trigeminal, que lleva de todo, pero solamente del territorio inervado por el trigémino, de la piel de la cara y las estructuras que se encuentran detrás de esta piel. Una vía en miniatura, pero que lleva de todo. ¿Y cuáles son las inconscientes, las sensitivas inconscientes? Aquellas que no llegan a la corteza cerebral, pero están llegando al cerebro. Por eso se llaman espinocerebelosa anterior y espinocerebelosa posterior. Llevan propiocepción inconsciente. Ambas llevan propiocepción inconsciente. ¿Y la consciente quién la lleva? La bulbotalámica. Esas cosas tienen que acordar. ¿Se recuerdan eso? Y ahí entendieron todo. Cerebelosa anterior. ¿Ah? Lleva de todo. Para que me entiendan que hay todo: dolor, temperatura, vibraciones, tacto protopático, tacto epicrítico, propiocepción consciente y propiocepción inconsciente. Hace la vía orquesta que lleva de todo, pero solamente de este territorio nada más. Nada más. El resto de vías es del resto del cuerpo. Cerebelosa que sí. Profesor, artículo, ¿puede repetir lo que sea la función de la espina cerebelosa? ¿Ah? La función de la espina cerebelosa. Propiocepción inconsciente. Nada más. Las dos llevan. Ustedes preguntarán por qué hay dos vías que llevan lo mismo. Ahora les voy a explicar. Ahora, las vías motoras o vías descendentes también tienen su parte consciente y inconsciente. Si yo, por ejemplo, quiero agarrar el plumón para escribir en la pizarra, yo hago esto. Mi movimiento es voluntario porque yo quiero hacerlo. Poca palabra, porque me da la gana de hacerlo. Y esa orden nace en mi lóbulo frontal. Ahí yace la voluntad. Entonces, todo lo que hago utilizando mi corteza frontal es voluntario. Y el movimiento que llevo también es voluntario. El sistema que lleva esos movimientos voluntarios o que ocasiona movimientos voluntarios es la vía piramidal. La vía piramidal. Pero hay otros movimientos que ya son patrones aprendidos y que lo hacen ustedes inconscientemente, ¿no? Como por ejemplo, que está en problema que no le dan y comienzan a hacer así, ¿no? Rascan la cabeza inconscientemente o se llevan la mano a la billetera, por ejemplo, para hacer un pago. Caballero, por ejemplo, inmediatamente ya saben dónde está la billetera y es un momento aprendido, prácticamente es inconsciente, ¿no? Muchas veces
Se sorprende usted porque no saben que han hecho ese movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es inconsciente, son patrones ya aprendidos. Doctor, Esa vía, eso se hace por la vía extrapiramidal. Sí. respirar en Ese es otro tipo de movimientos, son movimientos ya automáticos. Eso ya tiene otra explicación. Aquí hablamos solamente de movimientos, nada más que movimiento. La piramidal viene de la corteza, miren, de la corteza hacia la médula espinal, el fascículo córtico espinal o vía córtico espinal, que así como la vía bulbotalámica es la vía sensitiva más importante, la córtico espinal es la vía motora más importante del cuerpo. Y tenemos la vía córtico-nuclear. La vía córtico-nuclear, que va de la corteza a los núcleos motores de los pares craneales que están en el tallo cerebral. No es muy larga, va de la corteza hasta acá nomás. Ese es ahí, vía córtico-nuclear. Núcleos motores de los pares craneales que se encuentran en el tallo cerebral. ¿Ok? Y la de los movimientos inconscientes, patrones aprendidos, la vía extrapiramidal, que son varias, que vienen de diferentes partes, ¿no? Vienen desde la lámina cuadrigémina, del núcleo rojo, de la formación reticular, etc., que ya iremos hablando más adelante. Vamos a diferir primero. Todavía ascendente que vamos a ver tiene 4 neuronas. ¿Okay? Tiene 4. No necesariamente 4, ¿no? Una neurona, no. Son 4 estaciones que hace esa vía. Es como las neuronas agarradas de la mano y se agarran de otras. 4 neuronas se agarran de la mano. Y esa vía es la que sigue una vía determinada. Toda la vía sensitiva, bulbotalámica, espina talámica anterior, espina talámica lateral, ¿no? Las espinocerebelosas, ¿no? Y la trigeminal tienen esas 4 neuronas. Por eso todos los esquemas que vamos a ver tienen 4 neuronas. ¿Ok? Sí, ¿qué hora tenemos ya? 3:41. Está bien. Les voy a explicar bien la primera vía. ¿Ok? Bien explicada. Las otras ya no se las voy a explicar porque prácticamente es lo mismo. Lo único que cambia es la posición de la segunda neurona y el tipo de información que lleva. ¿Ok? Entonces prepárense para lo siguiente. Vamos a ver la primera vía. Vamos a entrar a ver vías sensitivas, conscientes. ¿Ok? La primera de ellas que vamos a ver es esta de acá. El tracto espinotalámico lateral. ¿Qué tipo de información lleva? Ya les dije. sensitiva. ¿Qué lleva? Dolor y temperatura, es termoalgésica. Todo lo que sientan ustedes de dolor o de temperatura solamente la lleva esta vía, no viaja por otra vía. Ojo, ¿ya? Miren, lo voy a explicar bien. Esta vía hace varias estaciones. Esta es la primera estación, que es su primera neurona. Esta es su segunda estación, donde encuentra la segunda neurona. Esta es su tercera estación, donde encuentra su tercera neurona. Y esta es la cuarta y estación final, donde encuentra su última neurona. ¿Okay? Vamos a ir cosas. La primera neurona de esta vía la vamos a encontrar en los ganglios raquídeos, de las raíces posteriores, ¿no? De las raíces raquídeas posteriores. En los ganglios de las raíces raquídeas posteriores. Ahí encontramos nuestra primera neurona. No es una, pues son miles de neuronas que hay ahí, ¿no? Pero siempre para motivos, ¿no?, de enseñanza dice la primera neurona, para que se comprenda. Este tipo de neurona es muy especial, miren, porque tiene una prolongación periférica, que es la que obtiene la información que lleva esta vía. Si no, la vía no serviría de nada, ¿no? Acaba información, ¿qué cosa va a llevar a la corteza? Miren, y una prolongación central que ingresa a la médula espinal. Ese tipo de neuronas, ¿no?, se llama neurona bipolar.
Por lo general, las vías sensitivas están conformadas por neuronas bipolares y las vías motoras por neuronas multipolares. En este caso es una neurona, ¿no?, bipolar. Miren bien, ¿qué cosa trae, qué información lleva esto? Ah, de temperatura y dolor. Dolor y temperatura. Entonces, esta prolongación periférica, que es la encargada de captar toda esa información acerca solo de dolor y temperatura, tiene en su parte final, miren bien, un receptor cutáneo, que se encarga justamente de captar el dolor y la temperatura. En el caso de la temperatura, cuando es frío, son los corpúsculos de Krauss. Esos están repartidos por toda la piel. ¿Por qué? Porque en toda la piel sienten ustedes la sensación de frío. ¿Okay? Sino que le pongo un hielo en varias partes y esos mismos corpúsculos son los que reciben esta información. Si es de calor, son los corpúsculos de Ruffini. Frío, entonces, corpúsculos de Krauss. Calor, corpúsculo de Ruffini. Y si es dolor, las terminaciones nerviosas libres. ¿Ok? Las terminaciones nerviosas libres. ¿Ok? Una vez que ha recibido toda esa información, ¿no?, esa información llega, miren, ¿ven?, a la primera neurona, donde es procesada, porque esas neuronas procesan esa información, ¿no? Y su prolongación central, miren, ¿ven?, lo va a llevar acá a la médula espinal. Lo lleva acá. ¿Qué cosa es esto de la médula espinal? El asta posterior, ¿correcto? Y vimos que el asta posterior estaba dividida en láminas. ¿A qué láminas llegará esto? Por eso es necesario conocer la función de las láminas. ¿A qué láminas llegará esta? Esta vía. Lámina 1 y 2. A la 1 y 2. ¿Llegará a la 3 y 4? No, porque la 3 y 4 tiene otra función. Llegará al núcleo ventral, que menos, porque no le interesa ese tipo de información. Solamente pasa por la lámina 1 y la lámina 2. En esas dos láminas, esta vía encuentra su segunda neurona. ¿Ok? Así vamos ordenados. De esa neurona, como de cualquier neurona, sale un axón. ¿Ven? Miren, ven, que cruza la línea media. Y miren a dónde va a llegar. ¿Qué cosa es esto en la médula? Esto de acá. Es una de las divisiones de la sustancia blanca. Por eso el tracto se llama espino, ¿no?, talámico, porque va en esta dirección, y lateral, porque va por el cordón lateral. Después vamos a ver la vía espinotalámica anterior, que ya no está en el cordón lateral, sino está en el cordón anterior. ¿Ok? Cuando llega este grupo de axones acá al cordón lateral, forman la vía espinotalámica lateral. O sea, la vía recién se forma acá. Recién se forma la vía. Y esa vía, como va hacia la corteza cerebral, asciende, va hacia arriba. ¿Ve? Tiene esta dirección. Pasa por el bulbo raquídeo, pasa por el puente y llega finalmente al tálamo. El tálamo es un conjunto de varios núcleos, son como 12, 13 núcleos que tiene, pero solamente llega a un núcleo especial donde van a llegar también la mayoría de vías. Todas las vías que vemos después van a ser el mismo núcleo. ¿Qué núcleo es ese? El núcleo ventro postero lateral. Núcleo ventro postero lateral. Allí esta vía encuentra su tercera neurona. Su tercera neurona. Ahí está su tercera neurona. Cuyo axón finalmente llega, miren, ¿ven?, a la corteza cerebral. Llega a la corteza cerebral. Pero ojo, no a cualquier parte de la corteza cerebral. Como dije aquí, todo está ordenado, todo tiene un orden. Va a llegar al área 3,
1-2, así se llama, de Brodmann. El área 3-1-2 de Brodmann. Situada en el lóbulo parietal de nuestro cerebro. Doctor, se dice en ese orden, 3, 1, 2. Sí, 3-1-2. 1-2-3 también lo pueden decir, ¿no? Pero los libros están como 3-1-2. Este trabajo de Brodmann tiene más de 100 años y todavía se sigue utilizando. Él mapeó la corteza cerebral en áreas. Área 3-1-2, el área 4, el área 5 y 7, el área 6, el área 8, etc. Ya que las vamos a ver también cuando hagamos esta clase. Y vamos a ver las 47 áreas de Brodmann. Cada una tiene una función específica, pero las que más se usan son estas de aquí. A esta zona, a esta área se le conoce como el área sensitiva primaria. ¿Por qué? Porque prácticamente toda nuestra sensibilidad llega a esa área. Van a ver después que todas las vías que veamos después, todas llegan acá, a 3-1-2. Todas empiezan en un ganglio raquídeo. Y todas, con alguna excepción de la trigeminal, llegan al ventro posterior lateral. Lo único que cambia es la posición de la segunda. Nada más. Si ustedes hacen su cuadrito, van a ver que lo único que varía es la segunda. Entonces ya sabemos nosotros que esta vía va a llevar el dolor y la temperatura. ¿Bien entendido hasta ahí? ¿Hay alguna duda que tengan? Una característica acá, ya, seguimos entonces. Ahora viene la vía espinotalámica anterior. ¿Qué cosa lleva? ¿Qué información lleva? El tacto grueso, el tacto protopal, correcto, ¿eh? El tacto protopal. Esta vía tiene su primera neurona, ¿en dónde? En el ganglio de la raíz raquídea posterior. Y como la vía que hemos visto anteriormente también tiene una prolongación periférica que viene de un receptor y una prolongación central que va a la médula. Igual que la anterior, igualita que la anterior. Y ustedes buscan qué receptor le corresponde a esta. La primera esa les expliqué bien. Ahora, ¿a dónde está llegando? ¿Qué cosa es esto? La médula. El asta posterior. ¿Y a qué lámina llegará? ¿Llegará a la 1 y 2? No, un rotundo no, porque eso se encarga de dolor y temperatura. ¿Quién se encarga del tacto protopático? 3 y 4. Lámina 3 y 4. ¿Eh? La segunda neurona la encontraremos entonces en la lámina 3 y 4. Conocida con el nombre de lámina propia. Y si les suena conocido esto, les va a sonar más conocido esto. En las láminas 3 y 4 encuentran la segunda neurona, cuyo axón, miren, cruza la línea media como en la anterior, pero ya no se va al cordón anterior, al cordón lateral, sino se va aquí al cordón anterior, para formar la vía espinotalámica anterior. Si estuviera acá, esa sería espinotalámica lateral. Pero fíjense que ya comienza a haber un orden ahí, ¿ves? Espina talámica lateral, espina talámica anterior. Esta espina talámica anterior es una vía ascendente y va médula, el bulbo raquídeo, cruza el puente y miren a dónde llega ahora. ¿A dónde está llegando? ¿A qué núcleo llegará? Al núcleo ventro postero lateral. Miren, primera neurona igualita que la anterior, segunda neurona igualita que la anterior. ¿Qué cambió acá? La segunda neurona. Y para más coincidencias, el axón de esta tercera neurona se va a ir a la corteza cerebral, al área 3-1-2 de Brodmann o área sensitiva primaria, pero llevando ya otro tipo de información. ¿Qué fue lo único que cambió acá? ¿De la segunda neurona? Nada más. ¿Me entendieron hasta acá? Entonces la pregunta, por ejemplo, ¿dónde se encuentra la tercera neurona de la vía espinotalámica anterior? En el núcleo ventro posterior lateral
¿Dónde se encuentra la primera neurona de la vía espinotalámica anterior, lateral? En el ganglio. Y si yo me adelanto y les digo, ¿dónde se encuentra la tercera neurona de la vía bulbotalámica? Núcleo ventroposterolateral. ¿Dónde se encuentra la primera neurona de la vía bulbotalámica? Ganglio de la raíz raquídea posterior. ¿Y dónde se encontrará la cuarta neurona de la vía bulbotalámica? Uno. Lo único que varía va a ser la segunda, porque ya no se encuentra aquí en la médula, sino se encuentra en el bulbo raquídeo, por eso es bulbo talámico. ¿Ok? Y lleva otro tipo de información. ¿Ya ven? Yo no voy a traer pesadillas esta noche. Tracto bulbotalámico. Primero deben decirme qué información lleva. Ya lo hemos visto. El tacto epicrítico, tacto fino, correcto. Las vibraciones y lo más importante, la propiocepción consciente para saber dónde estamos parados, cuál es nuestra ubicación, ¿no?, de las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Dónde se encuentra la primera neurona? El ganglio de la raíz raquídea posterior. Y esta también tiene, ¿ves?, una prolongación periférica que va a un receptor y una prolongación central que, miren, ya no llega, miren, a la asta, ya pasa de frente, asciende por la médula y llega al bulbo raquídeo, miren, al bulbo raquídeo. Y llega al cordón posterior. Y miren, ¿qué cosa era esto del cordón posterior? Fascículo grácil y cuneiforme. Esta prolongación central de la primera neurona va a encontrar ahora dos neuronas. Una situada en el núcleo grácil, porque al final de los fascículos grácil y cuneiforme hay un tubérculo, anatómicamente hay un tubérculo, y dentro de ese tubérculo hay un núcleo, que es el núcleo, pero también va a llegar a otro, que es el núcleo cuneiforme, un núcleo cuneado. Las fibras que salen de estas neuronas, los axones, mírenme, del núcleo cuneatus o cuneiforme y del núcleo grácil se juntan y cruzan la línea media, ¿ves? Cruzan la línea media, formando ya la vía bulbotalámica, esta es la vía bulbotalámica ya formada, y se van a dirigir acá, ¿eh?, al tálamo. ¿Qué núcleo? Ventroposterolateral. Ahí va a encontrar su tercera. ¿Y el axón de esa neurona dónde va a ir? 1, 2 de Brodmann. Área primaria sensitiva, o área sensitiva primaria. Es decir, que prácticamente toda la sensibilidad de nuestro cuerpo, miren, dolor, temperatura, tacto prosopático, tacto epicrítico, vibraciones y propiocepción consciente de las guías que hemos visto, van a llegar al mismo sitio. Este es el sitio que va a procesar toda esa información. ¿Va a llegar a otra área? No va a llegar a otra área, porque las otras áreas o son motoras o tienen otras funciones. Por eso toda la sensibilidad llega ahí, por eso se llama área sensitiva primaria, ¿no? Porque es la primera vez donde llegan todas esas sensaciones. ¿Qué cambió acá? La segunda neurona. Entonces la primera, el número 1 y número 2, dolor y temperatura, vía espinotalámica lateral. En la 3 y 4, la vía espinotalámica anterior. Y en los núcleos grácil y cuneiforme, la vía bulbotalámica. Se varía en esas tres. El resto es exactamente lo mismo. ¿Entendí, Chuminacho o Manacán? Eso ya puede ser un paseo para ustedes. Las vías espinocerebelosas, anterior y posterior. Primero, ¿qué tipo de información lleva esto?
Propiocepción. Propiocepción Consciente. Propiocepción inconsciente. La consciente la lleva la vulva talámica. Ojo, la única autorizada, la única que tiene licencia, digamos así, para llevar propiocepción consciente. Toda la propiocepción inconsciente, como no va a llegar a la corteza del cerebro, va a llegar a la corteza cerebelosa. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Dónde se encuentra la primera neurona? En un ganglio de la red raquídea posterior. Sí, se encuentra ahí. Y también tiene, miren, miren, una prolongación y una prolongación central. ¿Correcto? Una prolongación periférica y una prolongación central. La prolongación periférica, ¿de dónde recoge la información? Si es propiocepción inconsciente, ¿de dónde viene eso? De adentro. ¿De qué parte de nuestro cuerpo? ¿Está bien? ¿De adentro? Dejo de las arterias. ¿Qué órgano? De los ligamentos. Ligamentos, músculos, tendones y articulaciones. Pero en este caso, el tracto espinocerebeloso anterior solamente va a llevar información de tendones, nada más. Es decir, su receptor va a ser los aparatos tendinosos de Golgi. De los tendones, especializa exclusivamente en lo que son los tendones. Su prolongación central va a llegar ¿a dónde? Va a llegar al asta aquí hasta llega al asta. ¿Llegará a la lámina 1 y 2? No. ¿A la 3 y 4? ¿A dónde llegará entonces? Al núcleo de Clark, que son las láminas 5 y 6, porque como recordarán, estas dos láminas se encargan de la propiocepción Inconsciente. y inconsciente. Correcto. Ahí ya lo vamos a entender. Allí en esa lámina 5 y 6, en ese núcleo de Clark, esta vía va a encontrar bien su segunda neurona. Escuchen bien, esta segunda neurona tiene un axón que cruza, miren, la línea media, y miren a dónde se va. ¿Qué cosa es todo esto? ¿Qué cosa es todo esto? El cordón lateral, ¿correcto? Al cordón lateral. Y aquí es donde se forma la vía, ¿no? Espinocerebelosa anterior. Y de ahí esa vía sube, porque es una vía ascendente. Sube, sigue subiendo, pero ya no se dirige a ya no se va al tálamo, ¿no? Ahora se va hacia el cerebelo. Y en el cerebelo va a encontrar núcleos. ¿Se acuerdan que las otras habían encontrado en el tálamo, y el tálamo es una colección de núcleos? Este encuentra su propio tálamo, así entre comillas, que también son una colección de núcleos, que son los núcleos del cerebelo. ¿Y a qué núcleos llega esta vía para encontrar su tercera neurona? Miren, ¿ven? A los núcleos globosos, que son estos dos, y a este que parece una gota de agua, el núcleo emboliforme. El núcleo emboliforme. De los dos. A esos tres, son dos globosos y uno. Globosos. En realidad el globoso es uno, sino que está dividido en varias partes. Yo considero uno. Si prefieren, para no acordarse tanto nombre, a estos núcleos se les conoce con el nombre de núcleo interpuesto. Núcleo interpuesto. Entonces, en este caso, su tercera neurona la encontrarán en el núcleo interpuesto. ¿Y quiénes forman el núcleo interpuesto? Los núcleos globosos y el núcleo emboliforme. Allí, la tercera neurona de estos, ¿no?, que se encuentran en estos núcleos, miren, ven, emiten sus axones y miren a dónde llegan. ¿A dónde llegan? A la corteza, pero del cerebelo. Y no a cualquier parte de la corteza del cerebelo. Llegan a una zona que se conoce con el nombre de espino cerebelo. El espino cerebelo. Espino cerebelo.
que es el encargado justamente, ¿no? Es el encargado del tono muscular y del mantenimiento de la postura. Sobre todo la postura erguida. Ustedes están parados, ahí está actuando esta vía. ¿Correcto? Pero no es la única que lleva, ¿no? Propiocepción inconsciente. Bien lleva, propiocepción inconsciente, también lleva propiocepción inconsciente, el tracto espinocerebroso posterior. Y ojo, mírenme, no cruza la línea media, no cruza la línea media. Por eso al tracto o vía espinocerebroso anterior le conoce como vía no cruzada, o cruzada, perdón, cruzada, y esta cerebroso posterior no cruzada. ¿Dónde se encuentra su primera neurona? Ganglio. Ganglio de la raíz braquial posterior. Y este tiene una prolongación que ahora parte no solo de tendones, sino también de músculos. Es decir, aparte de los aparatos tendinosos de Golgi, parte también de los usos musculares. Y luego su prolongación central, mírenme, va a llegar también a la lámina 5 y 6, al núcleo de Clark. Porque también esta vía se encarga de propiocepción inconsciente. Solamente que ahora lo hace tanto de tendones como músculos. La anterior lo hacía solamente de tendones. Y ahora vean esto. Una vez que llegó acá, ya no cruza la línea media, sino se regresa y se instala acá, en el cordón lateral. De tal manera que cuando ustedes vean el cordón lateral, van a encontrar las espinas cerebrosas así. Esta y esta. Esta es la anterior, espina cerebrosa anterior. Esta es la espina cerebrosa posterior. Las dos están en el cordón, solamente que una está delante de otra. Por eso una es anterior y otra es posterior. Entonces, regresa, va al cordón lateral y forma una vía ascendente que es la espinocerebrosa posterior. Que miren, por esa casualidad del destino, miren a dónde va. A los núcleos del cerebelo, al núcleo interpuesto. Ahí encuentra su tercera neurona. Ahí encuentra su tercera neurona. Y de esa tercera neurona salen los axones, miren, ¿ven? Que van acá. ¿Verdad? Corteza cerebrosa. A aquella parte del cerebelo conocido como espino cerebelo. Igual que la otra, las dos van al mismo sitio, solamente que llevan información de diferentes partes, ¿no? De órganos. Estos, señores, son las vías, ¿no? Las vías ascendentes, es decir, vías sensitivas. Algunos llevan información consciente, bulbotalámica, ¿no? Espinotalámica anterior, espinotalámica lateral, ¿no? ¿No? Y otros llevan información inconsciente, las vías espinocerebrales. Hay una vía más, como ya hablamos de vías, que es la vía trigeminal. Van a ver el parecido que tienen estas vías con las vías que hemos hecho. Es un conjunto, es un mix de vías, como dicen. Acá va a encontrar toda la información que hemos visto, pero unas vías bastante pequeñas. La vía, la famosa vía trigeminal. Bien, para empezar, esta vía, escúcheme bien, recoge sensibilidad, tanto, ojo, tanto consciente como inconsciente del territorio que inerva el trigémino. Solamente del territorio que inerva el trigémino, nada más. ¿Ok? Nada más. La parte consciente
consciente, la parte que sentimos en ese territorio, que viene por lo general de piel y mucosas, piel de la región geniana, de la mejilla, piel de los labios, por ejemplo, piel de la frente, ¿no? Piel del mentón, piel de la nariz, ¿no? Que son territorios del trigémino, ¿no? Piel de gran parte del pabellón auricular. Es información sensitiva consciente. Y esa es llevada por la parte consciente del tallo. Miren, ¿dónde encontraremos la primera neurona? ¿En un ganglio? En un ganglio. Miren la similitud. Ojo, que no es el ganglio de la raíz raquídeo-posterior, es un ganglio especial, que es el ganglio trigeminal. Miren, aquí está el ganglio trigeminal. ¿Ok? De estas neuronas, ¿no? Que son las primeras neuronas, van a salir también prolongaciones Periféricas. y prolongaciones. En el caso de la información consciente, las prolongaciones periféricas vienen vía el nervio oftálmico, que va a dar inervación a todo lo que está pintado aquí de verde, vía el nervio maxilar, que va a tener información de todo esto que está pintado de morado, y también información, ¿no? Información de la piel del tercio inferior de la cara, eso que está pintado de lila. Nervio mandibular, o como se le conoce también, nervio oftálmico, el quinto 1, al nervio maxilar, el quinto 2, y al nervio mandibular, el quinto 3. Por esos nervios recorre la prolongación periférica de la primera neurona. Y su prolongación central, miren, ¿ven? Va al tallo cerebral. Allí vamos a encontrar varios núcleos sensitivos del trigémino. Y en este caso, de esos tres núcleos sensitivos, la prolongación central va a ir solamente a dos de ellos, miren. A este, el núcleo espinal, y a este de aquí, al núcleo sensitivo principal. El núcleo espinal recoge lo que es dolor y temperatura, exclusivamente eso, nada más. Núcleo espinal, dolor y temperatura. Y el núcleo sensitivo principal recoge el resto, ¿no? ¿Cuál es el resto? Tacto protofático, tacto epicrítico, vibraciones, presión y propiocepción consciente. Y propiocepción consciente. De estos dos núcleos, miren, ¿ven? Salen axones que se van a dónde, miren dónde se están yendo los axones. ¿Qué cosa será esto? El tálamo. Pero ya no van al núcleo ventro-posterolateral, van al núcleo ventro-posteromedial. Más sencillo y posible. Más fácil. César Vallejo. ¿Okay? Miren la similitud con las otras veces que hemos visto. Primera neurona en un ganglio. Segunda neurona puede estar en médula o tallo. ¿Y ahí está? Tercera neurona en el tálamo. Y la cuarta neurona, ¿dónde se encontrará? En la corteza cerebral. Y adivinen dónde. Porque esa es la que recibe toda la sensibilidad de nuestro cuerpo, tanto de la parte inferior como de la cabeza. Por eso que todas estas vías conscientes van a ir 3, 1, 2. Pero también el trigémino tiene una parte inconsciente. ¿De dónde vendrá esa parte inconsciente? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué parte? ¿De qué estructura de la cabeza? Si es inconsciente, ¿de dónde viene por lo general? Proposición inconsciente, ¿de dónde viene? No. ¿Qué era la propiocepción? ¿De qué? La posición y movimiento de
articulaciones. músculos y tendones. Entonces, ¿de qué músculo vendrá esto? De los músculos de la masticación. Músculos de la masticación. Eso ya no llega a la corteza cerebral, llega al cerebelo. Pero si ustedes están comiendo un rico arroz con pollo y se encuentran con una piedra y la muerden, allí eso se convierte en dolor y sí llega a la corteza cerebral. Porque está anunciando que algo malo ha pasado. ¿Ok? Entonces, la parte inconsciente, ¿dónde tendrá su primera neurona? También la tiene acá. También la tiene acá. En el ganglio trigeminal. Esa primera neurona tendrá también una prolongación central y una periférica. También igual que la otra. Solamente que la prolongación periférica ya no va por el quinto 1 y quinto 2, que son sensitivos, sino por el quinto 3, que es mixto. El quinto 3 se encarga de la inervación de los músculos de la masticación. Entonces viene de los músculos de la masticación, vía quinto 3. ¿Y su prolongación central a dónde llegará? Llegará también al tallo cerebral, pero a otro núcleo. Miren que se entra de acá, el núcleo mesencefálico. ¿Sí? El núcleo mesencefálico. Ese se encarga exclusivamente de la propiocepción inconsciente. No sirve para otra cosa. Y el axón que sale de ese núcleo que representa la segunda neurona, viaja bien en dirección ¿a dónde? ¿Qué órgano es este? Cerebro. El cerebelo. ¿Y adivinen a dónde viaja? ¿Los núcleos? El núcleo interpuesto, que está formado por los núcleos globosos y el núcleo embólico. Igualito que los otros, porque toda la propiocepción va a viajar, inconsciente va a tener ese camino, va a llegar al mismo sitio. Y los axones de esta tercera neurona, miren dónde van a terminar. En la corteza cerebelosa. ¿De cualquier parte del cerebelo? ¿De qué parte? ¿A dónde se llevan las espinas cerebelosas? ¿Qué parte? El espino cerebelo. Cuando vemos cerebelo, hoy les voy a mostrar dónde es el espino cerebelo. Llega al espino cerebelo. Y ahí terminan todas las vías sensibles. ¿Ok? Bien entendido hasta ahí. Tienes que leer nomás para que entiendan. Hace rato. Pero básicamente es eso, saber cuáles son, ¿no?, las estaciones que tiene cada vía y qué tipo de información lleva. Si hacen su cuadrito de todas las vías, ahí van a ver las diferencias. Para ser más fácil, comprender. Entonces, ¿dónde se encuentra, por decir, la primera neurona de la vía trigeminal inconsciente? La primera neurona de la vía trigeminal inconsciente. Si yo les hablo de vía trigeminal, tiene que ser el ganglio trigeminal. No puede decir ganglio raquídeo posterior. Pero si yo les hablo, ¿dónde se encuentra la primera neurona de la vía pulmotalámica, por ejemplo? Ahí sí, correcto, ahí sí, es el ganglio raquídeo posterior. Bien, bien. Ya, correcto. ¿Me avisan antes de los 10 minutos? No puede ser 20. La vía piramidal y la vía extrapiramidal. Estas vías, así como las vías ascendentes tienen 3 neuronas, o 4 neuronas, perdón, las motoras, las descendentes, tienen 3 neuronas. Está fácil la definición. 3 neuronas. Y vamos a ver cuáles son. Vamos a ver primero el tracto córtico-espinal. ¿Dónde encontraremos la neurona, la primera neurona del tracto córtico-espinal? En la corteza cerebral. ¿En cualquier área? No. ¿Será del área 312? No, porque eso es sensibilidad. Lo vamos a encontrar en el lóbulo, lo vamos a encontrar en el lóbulo frontal. Vamos a encontrar en el lóbulo frontal. Así como la sensibilidad
está, el área sensitiva principal está en el lóbulo parietal. El área motora primaria se encuentra en el lóbulo frontal. Esta nace de dos áreas. El área 4 de Brodmann y el área 6 de Brodmann. El área 4 es el área motora primaria, que es donde nacen todos los impulsos que van a los músculos de nuestro cuerpo. A excepción de los de la cabeza y una parte del cuello, que eso lo hace otra vía. ¿Okay? Y el área 6 es el área premotora. Área 4, área motora primaria, área 6, área premotora. Ojo, el área 6 planifica el movimiento, ¿no? Es la mente maestra en todos los movimientos. Y el área 4 vendría a ser el sicario, ¿no? Es el que ejecuta el movimiento. El autor intelectual y el autor material. El área 6 planifica el movimiento y el área 4 la ejecuta. Mírenme, del área 4 y el área 6, en el área 4 y el área 6 se encuentra la primera neurona, que es la corteza cerebral, áreas 4 y 6. 4 y 6. De ahí, esa vía córtico-espinal va a pasar, mírenme, en el cerebro por este pasadizo estrecho que se conoce como cápsula interna. La cápsula interna. Como esta vía baja, sigue bajando. Debajo del cerebro encontramos al mesencéfalo. ¿Y por dónde pasa en el mesencéfalo? Por el pie del pedúnculo. Por el pie peduncular. Acuérdense, cerebro, cápsula interna. Mesencéfalo, pie peduncular. Puente, los rodetes piramidales. Los rodetes piramidales. Y por el bulbo raquídeo, por las pirámides vulvares. Por las pirámides vulvares. Y me voy a explicar con esto. Esto es el bulbo y esta es la médula. ¿Okay? Este es por su cara anterior. ¿Qué encontramos en la cara anterior? Veíamos el surco medio anterior, que se continúa por el bulbo también. ¿Okay? Y acá tenemos nosotros las olivas vulvares, ¿no? Que están en el bulbo, las olivas vulvares. Y acá tenemos nuestras pirámides. Entonces, mírenme, cápsula interna, pie peduncular, rodetes piramidales y llega finalmente a las pirámides vulvares. Aquí estaría el límite con la médula, ¿no? El límite con la médula. Acuérdense que el tallo cerebral se continúa con la médula. Las vías córtico-espinales hacen esto, fíjense para que entiendan bien. Las vías córtico-espinales ya entraron aquí a las pirámides y en el área, el límite que hay entre el bulbo y la médula, hacen esto, miren, vean. Se entrecruzan. Las vías córtico-espinales. Es decir, la que está en el lado derecho pasa al lado izquierdo. Y la que está en el lado izquierdo pasa al lado derecho. Por eso, esta zona donde se entrecruzan, se llama decruzación piramidal. Y viene a ser el límite anatómico superior de la médula. ¿Okay? Ahora bien, no todas las fibras cruzan. El 90% de fibras cruzan. Pero hay un 10% que permanece en el mismo lugar, que no cruza. Y ahora les voy a explicar por qué. Ese 90% que cruza, ¿okay?, forma un tracto que es el tracto córtico-espinal lateral. ¿Okay? El tracto córtico-espinal lateral. Mientras que las que no cruzan, es el 10%, ese ínfimo 10%, forman la vía córtico-espinal anterior. ¿Ok?
¿Me entendiste? Ese 90% que cruza y que forma la vía córtico-espinal lateral se dirige finalmente a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Y las que no cruzan, las que forman la vía córtico-espinal anterior, van a la musculatura del tronco. Van a la musculatura del tronco. ¿Alguien me podría decir por qué esa diferencia? ¿Por qué el 90% para miembro superior e inferior y solo 10% para los músculos del tronco? Porque esta vía es una vía de movimientos. Y los miembros superiores y los miembros inferiores tienen los movimientos más especializados, que no lo tiene la musculatura del tronco. Entonces, por eso va menos a los músculos del tronco y van muchísimo más a los miembros superiores que inferiores. Usted mira, pero miembro superior entiendo, bueno, por las cosas que puede hacer, ¿no? Puede hacer movimientos finos, puede hacer gran cantidad de movimientos, incluso hacer señas. Está especializado bastante en miembros superiores. Pero si ustedes recuerdan, habrán visto personas que han perdido los miembros superiores y que tocan guitarra con los pies, se alimentan con los pies, se rascan la cabeza con los pies. Ah, es verdad. Entonces, esa musculatura potencialmente también se puede especializar. Por eso es que el 90% de esas fibras, ¿no?, de las fibras del tarso córtico-espinal, van a los miembros superior e inferior. Y la musculatura del tronco no es especializada prácticamente, ¿no? Simplemente en hacer movimientos determinados, punto, no tiene mayor especialización. Por eso le toca un ínfimo 10%. Una vez que se han cruzado estas, miren, aquí está el cruzamiento, ¿no?, van a llegar a la médula espinal. ¿A qué? ¿Hasta la anterior o posterior? Tiene que ser hasta anterior, porque la anterior es motora. No puede llegar bajo ninguna circunstancia, y ni siquiera hay alguna, ¿no?, que digan alguna excepción, no hay. Llegan a la asta anterior. ¿A qué lámina llegarán? A la lámina. Ahí lo copiaron. A la lámina 9. A la lámina 9, ¿no? Y es controlada por la lámina 8. Estos movimientos son controlados por la lámina 8. ¿Ok? Cuando llega al asta anterior, en el asta anterior va a encontrar una neurona chiquita. Es esta de acá, miren, con la punta del cerebro. Esta de acá. Conocida con el nombre de, ¿no?, interneurona. Una chiquita, ¿no?, la pequeña neurona, que es la interneurona. Esta sería su segunda neurona. Y luego, ya en la lámina 9 va a encontrar una tercera neurona, cuyo axón se va a ir a la musculatura y va a producir el movimiento. O sea, la vía córtico-espinal tiene 3 neuronas. La primera, en la corteza cerebral, la 4 y 6. La segunda, en el asta anterior de la médula, que es la interneurona. Y la tercera neurona, en la misma asta posterior, en la parte más anterior, lámina 9, de donde solo sale al músculo para contraerlo y producir movimiento. Tenía la... Ya. La vía piramidal está formada por 2 vías, la córtico-espinal que hemos visto y esta de acá, que es el tracto vía córtico-nuclear. ¿Dónde nacerá esta vía? A ver, ¿quién me dice? Si es córtico, La corteza. ¿qué área? Porque acuérdense que para esta vía también planifica y ejecuta movimientos. 4 y 6. Su primera neurona se encuentra acá en la área 4 y 6. Ahora. Esa primera neurona da su axón. Aquí hay una sola neurona que va, miren a dónde, ¿ve? Pasa por la cápsula interna, que vamos a ver más adelante, y llega, miren, a los pares, a los núcleos motores de los pares craneales. Fíjense que están por aquí ahora, ahí lo pongo.
¿Qué pares craneales tienen parte motora? Tercer, cuarto y sexto par craneal. Va a los núcleos del tercer, cuarto y sexto par craneal, que son los que controlan los movimientos de los ojos. Los movimientos de los ojos. Acuérdense que los ojos están movidos por músculos, conocidos como el nombre de músculos extrínsecos, que dan todos los movimientos para que ustedes conocen. Si se lesiona esa vía, dependiendo qué fibra se lesiona, les van a tocar alteración en el movimiento de los ojos. ¿Quién más tiene el núcleo motor? El trigémino, miren. El trigémino. ¿Qué músculo depende del trigémino? Uno, los músculos de la masticación, pero no son todos. También está el biloioideo, el diente anterior diástico, y los tensores, ¿no?, del martillo y de lo que es el velo del paladar. Pero nos interesan ahorita los músculos de la masticación. ¿Qué pasa si se lesiona esa vía? ¿Qué pasará con los músculos de la masticación? No es que no podamos masticar correctamente, no vamos a tener fuerza en la masticación. Si ustedes, por ejemplo, un trozo de carne lo mastican con fuerza, no van a poder ni masticar ese trozo de carne, porque va a haber una paresia, una debilidad muscular, va a haber paresia masticatoria. Y en los casos más graves puede haber una parálisis masticatoria, o sea, ya no van a poder realizar el movimiento de masticación. ¿Quién más tiene? ¿No? Tiene también el séptimo par craneal, también tiene el núcleo motor. ¿Qué controla el séptimo par craneal? ¿Qué músculos? Los músculos de la mímica. Si se lesiona habrá una parálisis facial. También va a este núcleo, miren, que se llama núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo. Ese núcleo ambiguo es un núcleo que lo comparten tres pares craneales: el noveno, el décimo y el undécimo. 9, 10 y 11. Y que controlan diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, el glosofaringio, un músculo de la faringe que se llama el estilofaringio. El décimo, el vago, todo el resto de músculos de la faringe y todos los músculos de la laringe. Y el número 11 solamente controla el esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces, dependiendo, ¿no?, de las fibras que se lesionen, ¿no?, se puede ocasionar, por ejemplo, disfagia, dificultad para tragar cuando es el noveno y el décimo par craneal, ronquera o estridor cuando es el décimo par craneal afectado. La persona no puede hablar, solamente hace intenta hablar pero no puede. ¿Por qué? Porque la cuerda bucal está paralizada. Y el número 11, el hombro caído. Se para y se para así, ¿no?, con el hombro colgando. ¿Por qué? Porque está, ¿no?, paralizado el trapecio. El trapecio es el que eleva el hombro. Entonces el hombro cae, es el síndrome del hombro caído. Y por último, este que estaba aquí acá, el número 12, no pinto la pared, que es el hipogloso, que controla los movimientos de la lengua, los músculos de la lengua. Profesor, entonces si ese cuerpo se ve afectado, habría una parálisis. Con el 12. O sea, si todo el tracto completo se ve afectado, habría Va a haber dificultad para tragar, va a haber estridor, va a haber compromiso en los movimientos de los ojos, va a haber paresia masticatoria, va a estar todo. ¿Hay alguna patología? ¿Ah? ¿Hay alguna patología? Es muy difícil porque está metido en el cerebro, tendría que cortarte el cerebro o justamente algún objeto punzante ingresarte y seccionar esta vía, cirugía? o un tumor, pero el tumor no es muy, no afecta a todo, no una parte nada más. Cirugía, bueno, para estos casos, No, me refiero, extirpar, o sea, por ejemplo, una cirugía que tuvo un accidente con el bisturí, que de casualidad. puede ser, pero ya, eso ya tiene otro nombre, ya. No, ya no, en ese caso ya no. El neurocirujano tiene que, bueno, en principio es todo médico, no hacer más daño del que... No me alcanza para... Vamos a dejar el Vamos a ver el tallo cerebral. Estoy adelantando el tallo cerebral. Por lo menos esta parte de acá. El tallo cerebral es la continuación de la médula.
Ya hemos visto la médula, tudría, todo. Ahora vamos a ver, ¿no? La continuación. ¿Qué es el tallo cerebral? Esta parte central. El tallo cerebral está compuesto por tres partes. Una parte inferior conocida con el nombre de bulbo raquídeo, está de acá. ¿Okay? También en algunos libros lo encuentran como la médula oblongada. ¿Sí? La médula oblongada. Una parte central abombada, ¿ves? Gordita, mira, ¿ves? El puente. Y una parte superior que corona este tallo cerebral, conocido por el nombre de mesencéfalo, que es todo esto. Todo esto es el mesencéfalo. Ahí vamos de nuevo. Miren, el bulbo raquídeo, ¿no? Es la continuación de la médula y tiene la forma de un cono invertido, es decir, es más ancho arriba y más delgado abajo, un cono invertido. Y presenta los siguientes elementos. Presenta una cara anterior, que es esta de acá nomás, dos caras laterales y una cara posterior. Ahora aquí vamos a ver solamente la cara anterolateral y la importancia que tiene esta cara. Aquí está la decusación piramidal, ¿eh? Esta vendría a ser la decusación piramidal. Número 1, en la parte media, el surco medio anterior o fisura media anterior, que es la misma continuación del surco medio anterior de la y se le llama igual surco medio anterior. Hacia ambos lados de este surco vamos a encontrar otro surco, que es este de acá. El surco preolivar, que se llama así porque se encuentra detrás de estas formaciones redondeadas que se conocen con el nombre de las olivas vulvares. Preolivar, porque está delante de la oliva. Retroolivar, porque se encuentra detrás de la oliva. En el surco preolivar tiene su origen aparente el 12º par craneal, el nervio hipogloso. Mientras que en el surco retroolivar tiene su origen aparente 3 pares craneales. 9, 10 y 11. ¿A qué llamamos orígenes aparentes? Es aquella zona del tallo cerebral en donde nosotros vemos que aparecen ante nuestros ojos, ¿no? Esos pares craneales, ¿no? Vemos su origen aparente, pero no vemos su origen real, su verdadero origen, que se encuentra dentro del tallo cerebral. Y para eso hay que cortar de diferentes niveles para ver los núcleos de origen. El origen real de los pares craneales será en núcleos, ¿no? Y pues ya en la siguiente clase vamos a ver. Miren, en las olivas vulvares se encuentran, ¿no?, núcleos importantes como los núcleos olivares inferiores. Núcleos olivares inferiores. La oliva contiene los núcleos olivares inferiores, o complejo olivar inferior, como se le conoce también, que tiene que ver con el aprendizaje motor. Esa es la función que tienen estos núcleos olivares inferiores. Y entre la oliva, miren, y el surco medio anterior, encontramos esta zona de acá, por donde pasa la vía córtico-espinal, conocida con el nombre de las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares. ¿Cómo se llama este surco de acá? ¿Cómo se llama este surco de acá? ¿Y cómo se llama esta fosita que está encima del olivo? Supraolivar. Allí tiene su origen aparente el 7º, ¿no?, y el 8º par craneal. Entonces acá 12, acá 9, acá el 10, acá el 11, acá el 7 y el 8.
Y por último, en la parte más lateral, esto, aquí no se ve bien, aquí sí se ve bien, ¿ves? Esta parte que es la continuación del cordón lateral de la médula, pero que aquí se le conoce por el nombre de cuerpo restiforme. El cuerpo restiforme. Que luego va a dar origen al pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ok? Al pedúnculo cerebeloso inferior. Por último, el bulbo está separado del puente, mire, por un surco. ¿Cómo se llama este surco? Bulbo protuberancial o bulbo pontino. ¿Okay? En este surco bulbo pontino tiene su origen aparente el sexto par craneal, exactamente por encima de la pirámide, ¿ven? Encima de la pirámide. No en cualquier parte del surco, sino encima de la pirámide. ¿No? Y así los encontraron, lo que hicieron los peruanos. 6, 7, 8, 9, 10 y 12. Y así quedaron con el cuerpo. ¿Qué cosa encontramos en el puente? En el puente vamos a encontrar nosotros, ¿no? Vamos a encontrar que el puente tiene 6 caras, pero 5 están ocupadas, ¿no? Miren, la cara superior está ocupada por el mesencéfalo. Las 2 caras laterales se encuentran ocupadas por estas columnas que comunican al puente con el cerebelo y son los pedúnculos cerebrosos medios. La cara inferior, ¿quién la ocupa? El bulbo. Y su cara posterior está ocupada por el cuarto ventrículo. De tal manera que la única cara para estudiar es la cara anterior. ¿Y qué vemos en la cara anterior? Vemos un surco en su parte media. El surco basilar. Es la huella que deja la arteria basilar. Precisamente esta arteria basilar irriga pues al puente, se encarga de irrigar a todo el cuerpo. A ambos lados encontramos estas elevaciones, ¿ven? Estas elevaciones, porque es, ¿no? Abombada, ¿no? La forma es abombada. Los rodetes piramidales, ¿no? Los rodetes piramidales. Y más hacia afuera, yo voy a encontrar a estas columnas nerviosas, conocidas por el nombre de pedúnculos cerebelosos medios. Son los más grandes de todos los pedúnculos. Los pedúnculos cerebrosos. Entre los rodetes piramidales, miren esto, entre los rodetes piramidales y el pedúnculo cerebroso medio, voy a encontrar un área que se conoce con el nombre de cara anterolateral del puente. La cara anterolateral del puente. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Del cual tiene su origen aparente el quinto par craneal. El nervio tiene cara anterolateral del puente. Cara anterolateral del puente. Y hacia arriba vamos a ver que también el puente se encuentra separado por un surco. Se encuentra separado, ¿no? El puente del mesencéfalo por el surco punto mesencéfalo. No es punto cerebro. Punto. Te copias de la Ah, También que se equivoque acá, ¿no? me hace confundir, oye. Hola, No se equivoque en la sala de operaciones. Ojalá que acá no se confundieron. Las malas compañías. Surco, punto, mesencéfalo. ¿Qué nos separa del mesencéfalo? En el mesencéfalo vamos a encontrar dos partes bien definidas. En la parte anterior, la cara anterior, vamos a encontrar estas columnas nerviosas, miren, ¿ven? Que son los pedúnculos cerebrales, ¿ah? No cerebelosos, pedúnculos cerebrales. cerebrosos abajo, mano. Sí, el de costado, ¿no? Sí, Que dejan al medio un espacio, una fosa, miren, ¿ven? Es esta de acá. La fosa interpeduncular. Fosa o espacio interpeduncular. En donde tiene su origen aparente el tercer par craneal. El cuarto par craneal nace en la cara posterior del tallo. Es el único nervio, es el único par craneal que tiene su origen aparente en la cara posterior del tallo cerebral.
Casi logramos nuestra. ¿Qué cosa encontramos en la cara posterior finalmente? Hasta aquí debíamos llegar hoy día, pero el resto lo haremos. Hasta donde podemos llegar. Lo único que vamos a ver acá, creo que hasta ahí llegamos para darle sus 10 minutos porque se vayan a simulación. No sé si se van a simulación o están simulando que tienen clase, no sé. Aquí terminamos. Y continuamos en la clase de la siguiente. Escúcheme bien. El bulbo raquídeo, miren acá, el bulbo raquídeo en su cara posterior presenta dos partes. Una parte inferior, que es esta de acá, De la San Martín. y una parte superior, que es esta de acá. Vaya, ya te toqué. Miren, la parte inferior de la cara posterior del bulbo tiene exactamente los mismos elementos de la cara posterior de la médula. Es decir, presenta un surco medio anterior, dos surcos colaterales, Sería anterior. laterales, perdón, y dos surcos intermedios, ¿no? Dos surcos intermedios. ¿Ok? Es decir, acá hay un fascículo, Gracias. aquí hay un fascículo, pero miren lo que pasa con estos fascículos. Miren cómo terminan, ¿ven? En forma de tubérculo. Y son los tubérculos grácil y cuneiforme. Aquí se encuentran los núcleos grácil y cuneiforme que vienen a ser la segunda neurona de la vía bulbotalar. ¿Ok? Y hasta aquí no me lo dejamos, porque ya aquí tenemos que hablar de todo. Cuarto ventrículo, y ahí terminamos todo. Así. Sí, que se lo bendiga. Espero que puedan. Hablamos. Que ya yo lo subo, lo paso de nuevo al grupo, ¿ya? Otra vez voy a pasar de nuevo el link.